Sí, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar la segunda parte del vídeo 58, donde empezamos a ver un dashboard para hacer un análisis mensual comparativo de resultados que se podría aplicar a cualquier empresa, ¿vale? En el vídeo anterior lo que vimos fue cómo subir la información que íbamos a manejar, ¿vale? Dijimos que teníamos datos extraídos de un sistema contable de dos empresas, de la empresa 1 en una tabla, de la empresa 2 en otra tabla, y lo que queríamos era unir todos los movimientos para manejar una única base de datos común, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue unir las dos tablas en una, utilizando para ello DAX. También se puede hacer a través de query, pero en esta ocasión utilizamos DAX. Y viste lo sencillito que era. Después, una vez que teníamos unidos ambos movimientos en la misma tabla, lo que hicimos fue crear una columna que nos sirviera para identificar qué movimientos de toda la tabla corresponden a la empresa 1 y qué movimientos de toda la tabla corresponden a la empresa 2, ¿vale? Para poder aplicar filtros y que nuestro dashboard nos funcione. Vale, pues entonces ahora vamos a ver cómo podemos avanzar y cómo podemos crear el dashboard, ¿vale? Que esto es lo bonito realmente. Bueno, aquí arriba he puesto un título que simplemente he puesto un cuadro de texto, ¿vale? Inserta un cuadro de texto, he puesto aquí la fuente en color blanco y con un tamaño 24 y después el fondo lo he activado y lo he puesto en un color azul, ¿vale? Eso es todo lo que he hecho. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un segmentador para empresas y crear otro segmentador para meses, ¿vale? Entonces, para crear un segmentador, como siempre, me pincho una zona en blanco de mi lienzo, pulso en el icono de segmentación y una vez que he elegido el segmentador, justo debajo tres iconos, el de campo, el del rodillo y el de Analytics, ¿vale? Me voy al de campos y en campos voy a elegir cuál es el campo en función del cual quiero aplicar el segmentador, que en este caso va a ser la empresa, ¿vale? Así de sencillo. Para cambiar el diseño y que en lugar de que aparezca en forma de lista, eh, puede aparecer en menú desplegable o en lista, ¿vale? A mí me gusta que en lugar de que aparezca en lista, que aparezca en forma de botones. Entonces, para ello tengo que jugar un poquito con el diseño. Subo. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, ¿vale? Y aquí me voy al rodillo y en el rodillo, en general, le voy a decir orientación horizontal, ¿vale? Y ya lo tengo. Empresa 1, empresa 2. Ahora voy a crear otro segmentador que sea para los meses. Entonces lo mismo, pincho una zona en blanco de mi lienzo, elijo el icono de segmentador, me lo voy a llevar aquí, así, ¿vale? Y voy a elegir el campo que quiero utilizar para aplicar el segmentador, que en este caso va a ser dentro de fecha el campo mes, ¿vale? Y lo mismo, para darle diseño que aparezca en forma de botón, en general, orientación horizontal, y aquí está, ¿vale? Bueno, la información con la que vamos a trabajar para hacer este dashboard tiene información, movimientos desde enero hasta agosto. Si os dais cuenta, aquí me aparece también septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que son meses que nosotros de momento no vamos a utilizar. Entonces esto lo podemos eliminar de nuestro segmentador, ¿vale? Nos vamos aquí a filtros y en filtros de mes, fecha mes, le decimos seleccionar todo y le decimos que no queremos que aparezca ni diciembre, ni noviembre, ni octubre, ni septiembre, ¿vale? Y veis que ya me los ha eliminado. Vale, además quiero que además de que me aparezca la opción de elegir meses, quiero que me aparezca una opción aquí de poder elegir todo, ¿vale? Que luego me va a ser útil cuando empiece a manejar mi dashboard. Entonces, para ello, me tengo que ir a controles de selección y la opción de mostrar opción seleccionar todo, que aparecerá desactivada por defecto, tenéis que tenerla como activada. Y veis que aquí arriba me aparece la opción de seleccionar todo, ¿vale? De manera que puedo seleccionar algún mes o puedo seleccionar todos los meses, ¿vale? Bueno, pues esto ya lo tengo. ¿Qué más? ¿Qué más tengo en mi dashboard? Tengo un objeto, otro objeto, otro objeto. Tengo aquí el detalle de mi cuenta de pérdidas y ganancias, el KPI. Bueno, pues antes de empezar a formular todo esto, vamos a hacer las métricas que vamos a necesitar para poder hacer nuestro dashboard, ¿vale? Me vuelvo otra vez al mío, al de trabajo.
y vamos a empezar a hacer métricas. Entonces, para hacer métricas, yo me sitúo en la tabla en la cual me los quiere insertar, me voy a ir a nueva medida, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es una métrica que va a ser para calcular el total, a ver, perdonadme, total importe, igual sum, abro paréntesis y selecciono el campo que quiero sumar, ¿vale? Que va a ser este de aquí. Es decir, esto para lo único que va a servir es para hacer un sumatorio, una suma de todos los importes que hay en el campo importe de la tabla movimientos agregados. Es decir, si yo me voy aquí, este de aquí, este campo que me haga una suma de todo esto, ¿vale? Eso es lo que acabo de hacer ahora mismo. De manera que si yo me voy aquí a mi lienzo en blanco y pongo una tarjeta y le digo que muestre el total importe, pues aquí está, ¿vale? Este va a ser el total de los ingresos y los gastos de las dos empresas que están reflejados en la columna de importe, ¿vale? Si yo filtro, por ejemplo, abril, pues va a salir la información de abril, de mayo, de junio. Si le digo seleccionar todo, me sale los 43.600, ¿vale? Bueno. ¿Qué más necesito? Necesito que además de que me calcule el total importe, yo lo que quiero tener es un acumulativo, ¿vale? Si yo me voy aquí, si os dais cuenta, aquí en mi tabla tengo aquí, por ejemplo, en este gráfico. En este gráfico yo lo que estoy representando es un acumulado hasta la fecha, ¿vale? Por tanto, lo que quiero es que me vaya acumulando los movimientos de enero más los de febrero más los de marzo, ¿vale? Entonces, eso lo voy a hacer también con una métrica. Me voy otra vez aquí a mi tabla donde quiero que me inserte la métrica, me voy aquí a nueva medida, le voy a decir el nombre, total importe acumulado, ¿vale? Acumul. Vale, y para esto voy a utilizar una función de DAX que es total year to date, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es acumularme. ¿Cuál es la síntesis de esta función? La expresión, es decir, cuál es el cálculo que yo quiero realizar y cuál es el campo que yo quiero utilizar para hacer el agregado. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero es que la métrica que acabo de crear, ¿vale? La de total importe, sea la expresión que quiero que me vaya acumulando la suma a lo largo del tiempo. Entonces, le doy a la comilla simple, me va a salir aquellas métricas que ya tenga creadas, selecciono, coma, una vez que le doy a la coma, me marca en negrita el siguiente elemento de mi síntesis. Y aquí me dice dates, ¿vale? ¿Qué me está diciendo? Dice, dime el campo de fecha, que es el que vas a utilizar para hacer la segmentación o para filtrar y el que quieres que tenga en cuenta para hacer los acumulados. ¿Vale? Entonces en este caso le doy a la comilla simple, me sale la tabla con todos los campos, me voy a movimientos agregados fecha, ¿vale? Que la tengo aquí. Y dentro de fecha vamos a elegir aquel apartado que tenga la fecha más detallada, ¿vale? Para que funcionen las métricas que tienen en cuenta la temporalidad, el tiempo, ya sea total year to date, total month to date, hay varias. Tenemos que utilizar aquella opción que dé la fecha más detallada, que en este caso va a ser date, ¿vale? Después yo podría seguir añadiendo más información, ¿vale? Filtrar, podría aplicar un filtro, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Cierro paréntesis. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué es lo que he hecho? Le he dicho, quiero que me apliques a la métrica total importe, esta de aquí, que lo que hace es acumular todos los movimientos del tirón, un acumulado que va a depender del mes que yo tenga filtrado en mi informe, ¿vale? Y para ello va a tener en cuenta el campo date de este apartado de aquí de fecha, ¿vale? Le voy a dar enter. Si yo cojo esa tarjeta, me la llevo aquí, ¿vale? Y en esa tarjeta yo le digo que en lugar de mostrarme el total importe, quiero que me muestres el total importe acumulado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, filtro enero,
Voy a quitar esto de aquí. Filtro de enero, ¿vale? Me está filtrando todos los movimientos del mes de enero. Y el acumulado a enero, ¿cuál va a ser? El mismo, ¿vale? Si filtro febrero, aquí sería los movimientos de febrero y aquí serían los movimientos de febrero más enero. Marzo, movimientos de marzo, movimientos de enero, febrero y marzo. Y así sucesivamente, ¿vale? Vale. ¿Qué más voy a necesitar? Ya he creado una métrica que me hace un acumulativo del importe, otra métrica que me hace un acumulado en función del tiempo. Ahora voy a hacer otra que lo que quiero es que me haga un cálculo del mes anterior, ¿vale? Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, seleccionado marzo, esta de aquí me va a dar la información de marzo, esta me va a dar la información de enero, febrero y marzo, y aquí quiero que me salga el acumulado de febrero. ¿Vale? Entonces, para ello lo mismo, me voy aquí a movimientos agregados, nueva medida, y aquí le vamos a decir total importe mes anterior, ¿vale? Y el total importe del mes anterior lo vamos a hacer con la función calculate. La función calculate es el equivalente al sumarsi de Excel, ¿vale? Abro paréntesis. ¿Cómo funciona la función sumarsi? Le digo, súmame el campo que yo te diga aplicando el filtro que yo te diga. Pues esto es lo mismo, yo le voy a decir, ¿cuál es la que quiero sumar? ¿Qué expresión es la que quiero aplicar? Pues quiero aplicar la función de total importe, esta métrica de aquí, de total importe. A ver, total importe, coma, y me dice, ¿cuál es el filtro que quieres aplicar? Pues el filtro que quiero aplicar es que sobre el mes que yo tenga filtrado mi informe, quiero que me hagas el acumulativo, pero justo del mes anterior, ¿vale? De manera tiene que ser una función que si yo tengo filtrado marzo, me saque la información de febrero. Si tengo filtrado julio, sea inteligente y me voy a buscar la información de junio. Y así sucesivamente. Entonces, para ello vamos a utilizar la función previous month, ¿vale? Paréntesis, y aquí tenemos que seleccionar otra vez el campo fecha, ¿vale? Campo fecha, y como al igual que os he dicho antes, siempre que utilicemos alguna función que esté ya configurada de DAX, configurada para Power BI, que queramos utilizar, tenemos que elegir la función de fecha que más detalle nos dé, que sería el campo date, ¿vale? Y cierro paréntesis y cierro paréntesis, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, quiero que me hagas un acumulado del total importe del mes anterior al que yo tenga filtrado. Le voy a decir Enter. ¿Vale? Entonces voy a hacer una copia también de esto, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Me vengo a la configuración, voy a quitar esto y le voy a decir mes anterior. Ah, vale, porque tengo seleccionado todo. Tengo seleccionado todo, está todo en negrita, ¿lo veis? Tengo que quitar esto y ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, si yo, por ejemplo, filtro enero. Enero, perdón. Enero. Importe de enero, importe acumulado enero, en blanco, ¿por qué? Porque la información comienza en enero. Tendría que ir a buscar diciembre del mes anterior, que no existe. Febrero, importe de febrero, importe de enero más febrero, importe de enero, ¿vale? Que eran 6,81. Me voy a marzo, importe de marzo, importe de enero, febrero y marzo, importe de febrero, que es el mes anterior. Me voy a febrero, 7,3. Y así sucesivamente. ¿Vale? Luego veis que funcionan las métricas. Hemos hecho una para el total importe acumulado a la fecha que filtremos, total importe del mes anterior del mes que tengamos filtrado. Vale, y ahora vamos a hacer
otra más que sea la diferencia entre el importe y el importe del mes anterior, para que nos halle la diferencia. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir a movimientos agregados, nueva medida. Y vamos a poner total diferencia, que va a ser, vale, total diferencia, comilla simple, que va a ser, quiero que me haya la diferencia entre este importe y el importe del mes anterior. ¿Vale? Si yo hago una copia de esa tarjeta, me la llevo aquí y lo mismo que he hecho antes. Voy a cambiar esto y lo voy a poner por diferencia. Vale, le vamos a dar formato. Para darle formato a las diferentes métricas que vayamos calculando, vengo aquí, la selecciono y le voy a dar al icono de la coma para que me lo ponga con separador de miles y dos decimales. Vale, me voy aquí, separador de miles y dos decimales. Me voy aquí, separador de miles y dos decimales. Me voy aquí, separador de miles y dos decimales. Vale, este de aquí que se me ha ido el campo. Ahí está. Y este que es lo mismo. Me vengo aquí, separador de miles y dos decimales. Vale, pues entonces ya lo tengo. ¿Vale? Tengo total importe acumulado, tengo filtrado julio, este sería el importe de julio. Ese sería el importe de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. El importe de junio, porque tengo filtrado julio. Y la diferencia respecto al mes anterior, que serían 2.600 menos 1.000,08, pues 1.542. ¿Vale? Eso es para que veáis que funcionan. Entonces, una vez que las tenemos ya, la vamos a eliminar. Y ahora vamos a empezar a hacer los objetos. ¿Vale? Primer objeto, un gráfico que quiero que me represente mensualmente los ingresos de las dos empresas. ¿Vale? Me vengo aquí, elijo este de aquí, este gráfico, ¿vale? Y empiezo a seleccionar. En eje quiero incluir dentro de jerarquía de fechas el mes. En leyenda, las empresas. Y en valores, que quiero el total importe. ¿Vale? Voy a quitar el filtro. Y aquí tengo el gráfico que me muestra el total de enero para la empresa 1 y para la empresa 2, total de febrero para la empresa 1 y para la empresa 2, y así sucesivamente, ¿vale? Pero yo no quiero que me represente la suma de todos los movimientos, sino solamente los ingresos. Entonces, para ello me voy a venir aquí a filtros, y en filtros tenemos diferentes apartados. Tenemos el filtro de este objeto visual, el filtro de esta página y el filtro de todas las páginas. En filtro de este objeto visual voy a llevar la cuenta de 3 dígitos. ¿Vale? Y aquí voy a decirle que quiero que sea igual a 706, que yo sé que son las cuentas de ingresos de la información que estoy utilizando para este dashboard. Y aquí está. ¿Vale? Ahora sí que me da información por meses de los ingresos de cada una de las dos empresas. De manera que si filtro la empresa 1 y la empresa 2, y si quito los filtros, aparece la información de las dos. ¿Vale? ¿Qué más quiero? Quiero otro que lo que haga sea acumularme la información, ¿vale? Los ingresos acumulados. Entonces, como el diseño ya le tengo, control C, control V para minimizar el tiempo que necesito para crear mi dashboard, ¿vale? Y aquí en eje fecha me valdría, leyenda empresa me valdría, y en valores, en lugar de mostrar el total importe, lo que yo quiero mostrar es el total importe acumulado, ¿vale?
Ya lo tengo filtrado, como he copiado el objeto anterior, me está haciendo el acumulado de la métrica de importes con el filtro de la cuenta 706, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí me representa gráficamente de enero a diciembre y yo, por ejemplo, quiero únicamente que me muestre la información gráfica hasta la fecha en la cual tengo datos. Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos aquí en el segmentador, me vengo a este objeto, me voy aquí al apartado de fecha y en fecha le digo seleccionar todo y una vez que he seleccionado todo le digo quítame diciembre, noviembre, octubre y septiembre. Y aquí está. ¿Vale? Luego ya tengo un gráfico mensual de ingresos, un gráfico mensual de ingresos acumulados. ¿Qué más tengo? Tengo aquí otra que es la comparativa mensual de ambas empresas. Selecciono el objeto, que es un gráfico de líneas. Voy a modificar un poquito el tamaño. Bajo. ¿Vale? Y aquí en eje lo mismo, mes. En leyenda quiero que aparezcan las dos empresas y en valores quiero el total importe. Y aquí está. ¿Vale? Aquí me representa enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿vale? El acumulado de todos los importes. Como no tengo aplicado ningún filtro de cuentas, me va haciendo la suma de ingresos menos gastos. Por lo tanto, yo sé que en agosto la empresa 1 ha tenido un resultado de 3.978 y la empresa 2 de 5.967. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más bajo, así más pequeño. Vale.